Buenas, mi nombre es Carolina Castelo. Hoy vamos a hacer ejercicios para fortalecer la articulación de la rodilla. Inspiro profundo, me estiro, exhalo. Van a necesitar estos elementos que ven a mi alrededor, ¿sí? Un banquito o bueno, si estamos en casa, una silla y en lo posible una pelota. Si no tenés una grande como la mía, podés usar una pequeña también, una de fútbol, de vóley. No es exactamente lo mismo, pero se puede realizar el ejercicio de todas formas. Comenzamos aflojando esas piernas, entrando en calor las articulaciones. Nos quedamos en el centro, pasamos el peso hacia un lado y subimos la rodilla hacia el pecho. Presiono hacia el pecho y aflojo. Una leve presión ya que todavía estamos en frío. Subimos una y una. Vamos a dibujar circulitos con nuestra rodilla. Fíjate que no solo haga el círculo el tobillo, sino que también la rodilla. La otra pierna. Preparamos al cuerpo para los ejercicios del día de hoy. Bien, nos vamos a sentar en el banquito o en la silla. Lo ideal sería que vos puedas formar un ángulo de 90 grados con tus rodillas al estar sentado. Que no sea muy alto ni muy bajo el banquito. Fíjate que a mí me quedó perfecto para los 90 grados. Eso sería el ideal. Y desde ahí estiramos y flexionamos una pierna, contrayendo nuestros cuádriceps. Tu espalda tiene que estar bien derecha. Puedes colocar las manos al costado de la cola para poner tu espalda derecha. Eso, estiro y flexiono. Hacemos unas 10 repeticiones de un lado y unas 10 repeticiones del otro. Asegúrate que en todas las repeticiones tu rodilla se estire totalmente. Estiro y vuelvo al lado del otro pie. Y fíjate que tus piernas mantengan el ancho de cadera. Ni muy abiertas ni muy cerradas las piernas. Ancho de cadera. La rodilla tiene que estar alineada con la cadera. Vamos una y una, hacemos 10 repeticiones en total, cambiando de pierna. Estiro y flexiono, me aseguro que se estire del todo esa rodilla. Vamos a dejar estirada una pierna apoyando el talón en el piso y desde ahí va a subir y bajar totalmente estirada. Hace flexión de tobillo y extensión de rodilla. Sube y baja. Seguimos fortaleciendo los cuádriceps. Hacemos 10 repeticiones y después cambiamos de pierna. Estiramos la otra. Sube y baja. Al desarrollar nuestros músculos, protegemos los huesos y esto es lo que hace que se eliminen los dolores en las articulaciones. El principal músculo sostenedor de la rodilla es el cuádriceps y es el que debemos desarrollar principalmente para eliminar los dolores de rodilla. Bien, vamos una y una, son 10 repeticiones en total. Seguí manteniendo tu espalda derecha. No por trabajar las piernas vamos a descuidar el resto de nuestro cuerpo. Mantén las líneas, fíjate que no se doble tu tobillo. Vamos con el siguiente ejercicio, son sentadillas con ayuda de nuestro banquito. La cola va bien hacia atrás, toca el banquito y sube. Los brazos te ayudan, por eso los extendemos hacia adelante. Las rodillas intentamos que no se muevan del lugar, solo baja la cola hacia atrás. Fíjate que las rodillas se queden siempre a la misma altura que tus talones.
bajo y subo 10 repeticiones. Si el banquito es muy bajo al formar los 90 grados, como era necesario en el ejercicio anterior, para este ejercicio puede ser demasiado. Entonces podemos ayudarnos con un bloque, ¿sí? O con directamente un banco más alto o una silla más alta para poder hacer este ejercicio. Cuanto más alto sea el banquito, más fácil de realizar será el ejercicio. A medida que vas avanzando, podés bajar la altura del banquito. Excelente, pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a necesitar la pelota. Colocamos la pelota sobre una pared y vamos a colocar nuestra espalda baja en la pelota. Rozando la espalda en la pelota, dejamos que ruede por la pared y bajamos presionando la pelota con la espalda. Bajamos y subimos. También son sentadillas, ¿sí? Generando autocontrol y equilibrio, ya que la pelota puede moverse un poco hacia los costados. Mantenemos el abdomen hacia adentro, la espalda súper derecha. Y las rodillas, acordate que están en línea con los tobillos, no van hacia adelante. Presiono hacia atrás, bajo y subo. Hacemos 10 repeticiones. Fíjate que mis piernas están en el ancho de cadera, ni más abiertas ni más cerradas. Luego de una lesión es importante trabajar los músculos manteniendo las líneas normales de nuestro cuerpo, sin hacer rotaciones ni nada de eso. Luego, a medida que vamos avanzando, podemos empezar a generar rotaciones para activar otros músculos que también son necesarios. Pero al principio es conveniente trabajar con las líneas rectas. Colocamos la pelota entre nuestras piernas. Si la pelota es demasiado grande, tal vez esté tocando el piso. Si tu pelota es más pequeña, podés separarla del piso y subirla un poco más. Generamos presión con las rodillas hacia adentro, trabajando nuestros aductores. Como bien dijimos, el cuádriceps es el grupo muscular más importante ante una lesión de rodilla, pero todos los músculos de nuestras piernas también lo son. En menor instancia, pero tienen incidencia también en la articulación de la rodilla. Colocamos el pie arriba de la pelota, mantenemos el equilibrio y presionamos hacia abajo. Presiono con el talón hacia abajo. Hago unas 10 repeticiones con una pierna y cambio de pierna. Presiono. Empujo con ese pie hacia abajo. Seguimos pensando en nuestras líneas. 90 grados de la rodilla. Y aflojo. Volvemos a repetir una serie más de estos dos ejercicios. Sentadillas en la pared con ayuda de la pelota. Fíjate qué tan lejos tiene que estar tu inclinación del cuerpo para que al bajar tus rodillas queden justo arriba de tus tobillos, de tus talones también. Esta segunda vuelta intentas ir un poco más abajo, que la cola pase la línea de las rodillas, rompa ese paralelo. Bajo y subo, hacemos 10 repeticiones nuevamente. Acordate que el abdomen está contraído para mantener el torso súper derecho. La mirada va hacia el frente. Colocamos la pelota adelante y vamos con el siguiente ejercicio.
pelota entre las piernas y vamos a presionar con las rodillas hacia adentro. Coloca la pelota justo a la altura de tus rodillas para que sea desde ahí desde donde sale el esfuerzo. Presiono y aflojo. La pelvis está levemente hacia adelante para ese ejercicio y el abdomen está contraído. Repetimos el siguiente ejercicio. Colocamos la pelota adelante y presionamos con el pie hacia abajo, manteniendo el equilibrio. Hacemos 10 repeticiones con cada pierna. Es súper importante tu abdomen en todos estos ejercicios. Levemente contraído el abdomen, todo el tiempo. Cambiamos de pierna y hacemos 10 repeticiones con la otra. Mantén el equilibrio, presiona en el centro de la pelota. Aflojo, dejamos la pelota a un costado y vamos a aflojar nuestras piernas. Elevamos los talones, doblamos los deditos de los pies, sentí la flexión en tus dedos. Flexiono rodillas y tobillos y también los deditos del pie. Aflojamos esas piernas. Pasamos el peso hacia un lado y llevamos el talón a la cola. Una rodilla justo al lado de la otra, que no se te abran las piernas. Presiono el talón en la cola, agarro desde el empeine del pie y también estiro ese empeine. Presiono hacia la cola y tiro un poquito hacia arriba también para generar mayor extensión. Es súper importante elongar luego de cada ejercicio, ya que al quedar los músculos contraídos también pueden generar dolor de rodilla. Mantenemos en la otra pierna. Aflojo. Separamos rodillas. Llevamos los codos hacia las rodillas y empujamos hacia afuera. Dejamos caer la cola suavemente hacia abajo. Estiramos esos aductores. Aflojo, inspiro profundo arriba, me estiro. Exhalo. Una vez más, inspiro, me alargo. Exhalo y aflojo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.